¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. De Corintios, capítulo 12, versículo 4 al versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. El título del sermón de hoy es Honrando a Dios con los dones espirituales. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Como siempre, también después les pedimos que tenga abierta ahí su Biblia en esa sección. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No sé si tal vez a alguno le ha pasado, yo sí, a mí me ha pasado, en varias ocasiones, una situación que es con la que quiero empezar hoy. La situación de que un incrédulo tenga una buena actitud que me haya llevado a reflexionar. No sé si a alguno le ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Ver a alguien que ha hecho algo, que no conoce al Señor, pero que me hizo reflexionar en esa buena actitud que tuvo. Y por ejemplo, me pasó hace poco ver un director técnico de fútbol que estaba terminando el primer tiempo de un partido que logra un resultado terrible, y cuando termina el primer tiempo la gente fanático de ese club lo empieza a corear el nombre de él, ¿no? O el apodo de él. Y todos lo empiezan a corear, ¿no? Y entonces este hombre mira las tribunas y hace como gracia, ¿no? Gesto de agradecido. Pero hace un gesto más, y eso quiero llevarte para introducirte en esta idea de que me deja una reflexión. Él mira a la gente y hace así, como diciendo, agradeciendo por lo que habían hecho por él, ¿no? Reconociendo el sentimiento de la gente, pero diciéndole, no tanto a mí, reconózcanme, sino a quien hacía señal, a los jugadores. Reconozcan al equipo por lo que el equipo hizo, no tanto a mí. Les agradezco por toda la muestra de afecto, pero miran a los jugadores. Y esto me hizo pensar y me hizo reflexionar, ¿no? Como le dije, me pareció una buena actitud y me hizo pensar lo siguiente: los creyentes, siempre que podemos, buscamos honrar a quien es el verdadero artífice de lo bueno que pudimos hacer. Cuando nos toca hacer algo bueno, ¿qué hacemos? ¿Queremos llevarnos los flashes nosotros o señalamos al que realmente fue el que nos permitió hacer eso? Me hizo pensar. Sobre eso es que quería decirte a modo de introducción. Justamente los corintios estaban teniendo graves problemas porque algunos querían procurar los dones espirituales que le parecían a ellos más espectaculares. Estaban queriendo que los flashes de las cámaras fueran apuntados hacia ellos. Pensaron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, si tenemos los dones más espirituales, la gente más nos va a reconocer y entonces tal vez vamos a tener mayor reconocimiento.
Esto estaba pasando y ahora vamos a hablar un poco al respecto. Y en su mente dijeron, ¿qué situación de manifestación de dones fue más impresionante? Habrán pensado tal vez, ¿qué habrá sido? Y tal vez pensaron que lo que pasó varios años antes en Pentecostés, allí en ese aposento alto con los 120 y el reparto del don de lenguas, llamó la atención de todos los judíos que estaban en Jerusalén y tal vez pensaron esto ha sido algo fabuloso. De hecho, algo así nos cuenta el relato. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, aquellos 120, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aparentemente generó una revolución en aquel lugar. Tal vez estaban pensando en eso los corintios. O tal vez estaban pensando luego, varios años después, en la casa de Cornelio, al volverse a manifestar el don de lenguas, y como el apóstol Pedro y los que con él estaban, también fueron sorprendidos reconociendo la obra del Espíritu, tanto como pasaba en los judíos, también ahora en los gentiles. Eso nos habla de Hechos capítulo 10. Dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, nuevamente se quedaron, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque los que oían, escuchaban hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces los corintios dijeron, sabemos lo que pasó en Pentecostés, cómo la gente se sorprendió. Sabemos lo que pasó en la casa de Cornelio y cómo nuevamente la gente se sorprendió. Tal vez pienso que puede haber sido también cuando lo escucharon a Pablo, porque Pablo también tenía el don de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, dice, yo hablo en más lenguas que cualquiera de todos ustedes, así que seguramente ellos lo escucharon. Aún así el versículo 15 dice, el versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, pero está claro que yo hablo más lengua que ustedes. Entonces tal vez también ellos escucharon a Pablo y dijeron, wow, qué buen don ese, qué bárbaro. Tal vez porque entre algunos de ellos, algunos los tenían. Si se acuerdan ustedes, al principio de Corintios vimos de que Pablo les reconocía y le agradecía a Dios porque ellos tenían todos los dones, entonces tal vez algunos los tenían y ellos también. Fíjense que el versículo que leímos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que eso está infiriendo que había algunos que también hablaban en lenguas, pero no tanto por ahí como Pablo, que conocían más o Dios le había dado la capacidad de hablar muchas otras diferentes lenguas. Pero lo que haya sido, ha generado en esta gente que dijeron, wow, si no hay don más fabuloso que el don de lenguas, seguro. Y se habían puesto en un sentido como nenes caprichosos, ¿vieron? Como nenes que querían ese don. Esta gente dijo, bueno, este es el don más top, así que vamos a buscar todo. Quiero hablar en lengua, porque entonces hablo en lengua y la gente me va a reconocer. En resumidas cuentas, estaban actuando con carnalidad, queriendo esforzarse por obtener algo sin darle importancia a lo que habían recibido. Por lo cual el apóstol los va a poner en orden, dándole enseñanzas que son base fundamental para entender bien cómo funcionan los dones. Y entonces así dejaran de tener actitudes que no honraban a Dios. Él va a empezar a explicarle cómo es esto de los dones. Y creo que es preciso que hoy prestemos atención especial al texto porque también nos va a hablar a nosotros y seguramente nos va a guardar de algunos errores que tal vez hemos cometido o tal vez en el futuro podamos llegar a cometer. El tema del sermón de hoy es el siguiente, de acuerdo a 1 Corintios 12, del 4 al 11. Para honrar a Dios con sus dones espirituales, los creyentes deben entender cómo funciona. Ese es el tema de hoy. Repito, para honrar a Dios con sus dones espirituales,
los creyentes deben entender cómo funciona. Si estuviste en mi anterior predicación, sabés que toda esta sección está hablando respecto a los dones espirituales. Corintios 12, Corintios 13, Corintios 14. Y todo va a girar en torno a eso desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo entonces los creyentes pueden saber cómo funciona? ¿Cómo pueden saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Me decís, Sergio. Bueno, nuestro texto nos va a dar 4 enseñanzas que nos ayuden a entender cómo funciona. ¿Quieres saber cómo funciona? Bueno, hoy te voy a dar 4 enseñanzas al respecto. ¿Me vas siguiendo? Bien. La primera de las enseñanzas: la fuente de los dones espirituales en los creyentes es el Dios Trino. Versículo 4 al versículo 6, lo repetimos, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Luego de haber planteado la importancia, eso lo vimos en el sermón anterior de esta serie, de entender correctamente a los dones espirituales, yo les expliqué que necesitamos entenderlo correctamente. Ahora bien, que aparece en nuestro versículo 4 ahí, ahora bien, nos está sugiriendo que ahora va a empezar a explicar. Primero la palabra que nos decía: tienen que aprender correctamente sobre los dones espirituales. Bueno, esto de ahora bien, ¿qué te dice? Bueno, ahora vamos a empezar a explicarles correctamente cómo funciona. Y a partir de lo que continúa, entonces, podremos saber qué tiene Dios para decirnos, así no ser ignorantes respecto a este tema. Es importante poder prestar atención porque, así como vimos en 1 Corintios 11, es la primera referencia histórica de uno de los apóstoles escribiendo respecto a los dones espirituales. Y tal vez ese sea el texto más extenso hablando al respecto. Y la primera palabra que aparece es una que se va a repetir un par de veces más en los siguientes versículos, que es la palabra, si vos ves ahí conmigo, versículo 4, diversidad. Si te fijas, vas a ver que luego vuelve a aparecer, versículo 5, versículo 6. El término en original de la palabra diversidad es la palabra diairesis, que se refiere a algo que se separa aparte. En castellano lo utilizamos como la palabra diéresis, que los cositos que se ponen ahí para dividir unas palabras. Pero aquí la idea original es algo que se separa aparte. La palabra nos lleva, en el original, a la idea de que pensemos en cosas que alguien decide separar y lo hace repartiendo de una forma general a muchas personas. Esa es la idea de diairesis. Por lo que vemos entonces, parece que sea una palabra importante porque de hecho la repite 3 veces en nuestro texto. Diversidad de dones, luego dice diversidad de ministerio, luego diversidad de operación. Entonces, ahí tenemos, si vos te pones a estudiar la palabra, te das cuenta de que hay algo seguramente importante, o al menos te da la impresión. Y bueno, la realidad es que sí, que hay algo importante atrás de esta palabra, y hay algo importante que quería con esta palabra Pablo decir a los Corintios, y obviamente algo importante para nosotros. Lo que se le estaba planteando, entiendo, es que la diversidad no solo es algo real, o sea, algo que se puede notar a simple vista, sino también algo bueno y necesario. Está diciendo de que es real que hay diversidad. Pero lo fundamental va a ser que veamos, al menos en esta primera enseñanza, la relación que hay entre la palabra diversidad, como tenemos aquí, y lo que va a ser la unidad, que va a ser otro término importante para ver. ¿Está bien? Vamos a ver la relación entre diversidad y unidad. Y para poder entender esa relación, nuestro texto nos va a mostrar una preciosa muestra teológica en referencia a la obra diversa del Dios Trino al que servimos. Siendo un solo Dios, se nos revela de una manera gloriosa en diferentes funciones de cada persona dentro de la Trinidad. Es una de las referencias bien clave para entender un poco la doctrina de la
la Trinidad. Un Dios, un solo Dios en tres personas, y en este texto claramente hace una referencia a cada una de ellas, que son uno solo, pero que son diferentes respecto a las funciones que cumplen dentro de la deidad que es. No entonces porque las otras personas no estén involucradas en esta tarea también, sino para mostrar una obra diversa en unidad. Te dije que esto es importante entenderlo en nuestra primera enseñanza. Diversidad en unidad. Los tres actúan de forma diversa, como vamos a ver ahora, pero lo hacen como una unidad. Y siguiendo ese modelo glorioso, la idea que Pablo está queriendo hablarles aquí a los Corintios, y también nos habla a nosotros, es que los creyentes también tienen que actuar de acuerdo a la diversidad, pero con unidad. En su momento, cuando hemos predicado en Efesios capítulo 4, veíamos una referencia: diversidad, pero en unidad. Si vemos en Efesios capítulo 4, versículo 3, habla a los creyentes y le dice: solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero esta unidad se muestra también en la diversidad. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios reparte dones diversos, pero que trabajan unidos. ¿Ven? ¿Hay diversidad? Claramente que sí. ¿Pero hay unidad? Claramente que sí. En definitiva, lo que vamos a ver en esta primera enseñanza, donde quiero llevarte, es que todo lo que tenga que ver con los dones espirituales proviene de una misma fuente, el Trino Dios, el cual actúa de manera diversa, pero que trabaja en unidad. Y de acuerdo a esa enseñanza es que los creyentes deben observar la manera de obrar de Dios para entonces con sus dones usarlos de una manera que honra. Cuando vas a ver, y como ahora te voy a mostrar en esta primera enseñanza, este Dios trabajando con diversas obras, pero en unidad, tiene que animarte entonces a trabajar en unidad con tus hermanos. Vamos entonces a empezar esta primera enseñanza. Dice entonces nuestro texto, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo que está expresando en esta frase del versículo 4 es el concepto que dentro de la obra de Dios es el Espíritu Santo quien efectúa la tarea de dar los dones espirituales. Por eso habla que es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu es el que da los diversos dones espirituales a cada creyente. En otras palabras, lo que dice el apóstol es, aunque hay diversos tipos de dones espirituales, de los cuales más adelante va a mencionar algunos, todos vienen de parte del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Diversos dones, cada uno de ustedes tiene, cada creyente, pero todos provienen del Espíritu Santo que reparte. Y lo más llamativo al considerar esto y la importancia de estudiar las palabras, es que la palabra que utiliza aquí para dones, en este caso ahí, la palabra ahí en el versículo 4, dones, es la palabra en griego charisma, que significa con más claridad don de gracia. La palabra charisma es don de gracia, o sea, algo que se otorga, no basado en ningún mérito de aquel que lo recibe, sino sencillamente por gracia. No hay ningún mérito que hayas hecho. Los dones que tenés espirituales no son porque haya visto en vos el Espíritu algo genial. Por lo que, a fin de cuentas, lo que se desprende de esta primera enseñanza es que los creyentes reciben del Espíritu Santo los dones por gracia. Y como es entonces por gracia, nadie puede jactarse por los dones espirituales que tiene. Nadie puede decir, bueno, ¿viste qué groso que soy los dones espirituales que tengo? Terrible. No.
Si nuestra salvación es por gracia y por lo tanto nadie se puede gloriar por eso, los dones que tenés, que también son por gracia, te llevan a que no podés jactarte tampoco por eso. Porque sin lugar a duda, un cristiano jactancioso es una contradicción. Son dos palabras que no pueden estar juntas. Pero luego la primera enseñanza entonces va a proseguir mostrando la obra de la segunda persona de la Trinidad. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí está hablando de Jesucristo. Nuevamente vemos la diversidad, pero ahora expresada en ministerios. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra en griego utilizada para ministerio es la palabra diaconía, que significa ministerio, o como dice acá Reina Valera, pero también puede utilizarse como la palabra servicio o servicios. O sea, podría decir ahí tranquilamente, y hay diversidad de servicios. De ahí que la palabra diaconía se utilice también para los que sirven en la iglesia, que son llamados diáconos. ¿Está bien? Porque es la misma palabra. Por lo que esto nos lleva a notar que es el Señor el que determina el ministerio o el servicio de cada creyente. Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de algunos de los ministerios, dice: y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos ministerios fueron dados ¿por quién? Por el Señor. En general para toda la iglesia, pero en particular para cada iglesia local. O dicho de otra manera, cuando un creyente llamado a ser parte del pueblo de Dios es también llamado en un sentido a ser un ministro o siervo de Dios en algún área de la iglesia local. Él te salvó, el Espíritu Santo da los dones y ahora formás parte de una iglesia local. Y dentro de esa iglesia local el Señor determina que sirvas en un área. Él te ha hecho un siervo suyo. Y yo sé que siempre se arma revuelo con esto de la palabra siervo, porque en muchas iglesias escuchamos, ¿no?, cuando se habla, ¿no?, sobre aquellos que predican, cosas, acá está el siervo de Dios, como si fuera algo muy grande, cuando en realidad esa palabra es todo lo contrario. Pero más allá de eso, más allá de que haya mucho de esto en muchos lugares, la realidad es que independientemente de la responsabilidad que cada creyente tenga en la iglesia, cada uno de los hermanos, cada uno de los hijos de Dios es también llamado siervo. Así que el día que tengamos tal vez una plataforma, vamos a hacer una plataforma para ponernos todo arriba, porque somos todos siervos, iguales. Fíjate que Efesios 6:6, hablando de otro tema, pero da el mismo concepto. No sirviendo al ojo, dice Pablo en Efesios, sino como los que quieren agradar a los hombres, sino como ¿qué? Como siervos de Cristo. ¿Y a quién le está diciendo esto? ¿A los pastores de la iglesia? ¿A los maestros de la iglesia? No, a toda la iglesia le está diciendo. Sirvan como ¿qué? Como siervos de Cristo. Así que sos un siervo y una sierva de Cristo. Y entonces acá volvemos a notar la labor conjunta en la Trinidad, que recién te lo dije. El Espíritu es quien otorga los dones necesarios para la labor o el ministerio que Cristo le asigna a cada siervo. Por así decir en un sentido, uno determina, este me va a servir en esta área, y el otro dice, bueno, va a necesitar estos dones, ahí están. Trabajan en conjunto para equiparte. Nuevamente es la intención reflejar cómo en la diversidad hay unidad en la labor, como también armonía. Si el Señor te llamó para ser un siervo en algún área especial, te dota y te prepara con los dones espirituales para que puedas hacerlo. Claramente que sí, porque Él hace las cosas bien. Pero también respecto a esta idea de este versículo,
También mencionar que aunque hay diversidad de ministerios, o sea, diferentes formas de servir en la iglesia local, solo hay un Señor. No debería haber competencia dentro de la iglesia. No debería haber ni divisiones ni celo entre los siervos, y mucho menos una preocupación en buscar llevar agua para el molino propio. ¿Por qué? Porque consideramos que en el servicio que prestamos no somos llaneros solitarios, sino realmente soldados de un solo ejército. Ni siquiera los pastores deberían considerarse señores feudales a cargo de un rey. Todos, en un sentido, somos siervos del mismo rango, sirviendo a un solo Señor. No hay más. Y todos unidos bajo la bandera de un solo Rey, el Señor Jesucristo. Él es el único Señor de la iglesia. Él es el único. Y como tal, te sometes a Él. Y como te sometes a Él, no podés verte a vos mismo como un llanero solitario, sino como un grupo de hermanos juntos que sirven al Señor. Pero por último, en esta primera enseñanza, encontramos la obra del Padre, que habla Dios cuando está hablando en estas situaciones, que está hablando del Padre. Respecto a los dones espirituales, dice lo siguiente: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. La idea en este caso es mostrar que Dios Padre es quien produce la diversidad en la facultad de operar. Esta es la forma más literal de traducir la palabra operaciones. Es la facultad de operar que cada creyente tiene. Para entender un poquito eso nos puede ayudar la idea de Filipenses 2:13. Mas Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que da la facultad para poder hacer lo que haces. Por eso dejá de levantar los dedos diciendo qué bueno que soy, sino decir, si lo hago es porque Él me da la facultad para hacerlo. Como dijo un día Pablo, soy lo que soy por gracia de Dios. Él me da la facultad para hacerlo. Él me da la capacidad. El Padre es quien se encarga de dar la capacidad necesaria a cada creyente para que pueda usar los dones espirituales que el Espíritu le otorga de acuerdo al servicio que Cristo le asignó. Diversidad en unidad. Uno da los dones, el otro pone el ministerio, el otro da la facultad para hacerlo. Esta, en un sentido, es la gloria en todo su esplendor de nuestro trino Dios. Trabajan, sirven, y todo para tu beneficio. Todo lo hace bien, pero en perfecta unidad. ¿Ves que no hay opción? ¿Ves que no es una opción trabajar en unidad, sino que es una responsabilidad? Si nuestro Dios trabaja de manera diversa en unidad, ¿cómo tienen que ser aquellos que le sirven? Diversos, porque somos diversos, pero trabajando en unidad. ¿Te das cuenta que nada podés jactarte por lo que haces, sino que, como te dije, sos lo que sos por gracia de Dios? ¿De qué te vas a jactar? Hermano, que mirar el ejemplo del trino Dios te quebrante y te haga ser humilde. Y que siempre te lleve a trabajar en unidad con tus hermanos, en medio de la diversidad. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza la tenemos en el versículo 7. El propósito, primero te hablé sobre la fuente de los dones espirituales. Ahora, el propósito de los dones espirituales es el beneficio espiritual de todos los creyentes.
La fuente de los dones espirituales, el Dios Trino. El propósito de los dones espirituales, el beneficio espiritual de todos los creyentes. Versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Luego de ver en detalle la obra trinitaria, ahora vamos a ver la función, cómo funcionan los dones y qué propósito cumplen. Y lo primero que encontramos en este versículo 7 dice a cada uno, lo cual nos demuestra la realidad de que cada creyente ha recibido dones espirituales. Esto de cada uno es a cada uno de los creyentes. Entonces, vos, si sos creyente, no puedes decir yo no tengo ningún don. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque a cada uno se le ha dado dones. Al menos uno. Por lo cual, hermano, no hay excusa para no servir en la obra de Dios. Si sos cristiano, recibiste al menos un don para realizar un servicio para el Señor. No ponga más excusa. No digo, yo no sirvo para nada. Porque no es así. El texto nos muestra que a cada creyente se le da una manifestación particular del Espíritu Santo. Lo que esto nos enseña es que son los dones espirituales capacidades originadas internamente, pero que se muestran externamente. Por eso es manifestación. Es algo que se origina dentro tuyo, pero que se muestra externamente. Un don actúa para el exterior, no para el interior. Y es de acuerdo a eso que encontramos lo más esencial de la segunda enseñanza. ¿Qué quiere decir nuestra segunda enseñanza? Que cada manifestación de un don espiritual tiene el propósito básico de beneficiar a otro. El propósito esencial de tus dones espirituales es el beneficio ¿de quién? De los demás. Por medio de un don espiritual, entonces el creyente no se edifica principalmente a él, sino que lo manifiesta externamente para el beneficio, para el provecho de los demás, para el bien común de los creyentes. Tal vez nuestro texto dice para provecho nomás. La Biblia de las Américas lo traduce de una mejor manera, ¿no? Una mejor explicación. Si lo puede buscar Catriel o uno de los chicos, Primera de Corintios 12:7, en versión de la Biblia de las Américas, nos va a ayudar a ver entonces esta palabra de una mejor manera. Fíjate que dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, apuntando ¿a quién? A los demás. Acá encontramos entonces que el apóstol, por medio de enseñarle, ¿por qué le está enseñando esto? ¿Por qué le está diciendo que es más bien para el provecho de los demás? Bueno, porque él buscaba confrontarlos con la idea necia que tenían los corintios de querer usar el don de lenguas de cualquier manera, trayendo confusión a los demás. ¿Se acuerdan que había dicho? Ellos empezaban todo el mundo a hablar en lengua durante la reunión. Y en vez de ser de beneficio para los demás, estaba haciendo ¿de qué? De confusión. Él le está diciendo, está mal lo que están haciendo. Si los dones son para esencialmente provecho para los demás, ponerse todo a hablar en lengua durante la reunión, ¿a quién va a aprovechar? Tal vez a cada uno de ustedes personalmente, pero no a los demás. Por lo tanto, no cumple el propósito principal. Si el propósito de los dones en esencia edificar a los demás, ¿cómo podían obrar de una forma tan pecaminosa, actuando de una manera tan egoísta? Si Dios actuó de ellos de una forma tan amorosa, trabajando por el bien de ellos, ¿cómo podían ahora ellos no considerar lo mismo? Lamentablemente encontramos esa misma distorsión en muchas iglesias en la actualidad. Personas usando sus dones de una manera que no honra a Dios, porque priorizan su propio beneficio antes que los demás. ¿Cómo puede ser? Y esto es lamentablemente la realidad que vimos en el sermón anterior, cuando los sentimientos son lo que manejan a lo que los creyentes hacen, se hace hasta natural justificar cualquier forma de actuar, sea bueno o malo,
¿Cómo pueden ser si entendemos que el propósito es para los demás? ¿Por qué entonces las personas los creyentes usan en la iglesia sus dones pensando en, lo hago así porque bueno, me hace bien? Pero la Biblia dice otra cosa, y bueno, pero ¿a qué le vas a hacer caso? ¿A lo que la Biblia dice o a lo que vos sentís querés hacer? Terminando esta enseñanza, entonces podemos decir en definitiva, si no entendés que tus dones no son para tu provecho personal, sino el de los demás, tarde o temprano vas a terminar pecando. Y tal vez unas preguntas para hacerte de acuerdo a esta enseñanza es, ¿vas a seguir poniendo excusas a la hora de servir? A uno dicen, bueno, yo no sé, ahí estoy. ¿Vas a seguir poniendo excusas? ¿Vas a actuar de acuerdo a lo que sentís o deseás o de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo, sencillamente a modo de ilustración, comparo a cada creyente que no usa sus dones de acuerdo a la voluntad de Dios como el hombre necio. ¿Se acuerdan de la parábola que contó Jesús, que escondió su talento debajo de la tienda? Hasta que volvió su Señor, decía la parábola, y llamó a rendir cuenta a sus siervos por lo que habían hecho con sus dones. Eso era una modo de ilustración, pero mi pregunta entonces, hermano, es, ¿y qué vas a hacer vos cuando el Señor te llame a rendir cuenta por los dones que te dio? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, como tal vez decís ahora, no estoy preparado, Señor, para usar los dones que me diste? ¿Crees que esa excusa te va a salvar? Si viste que Él te dio los dones, te dio el servicio, te da la facultad para hacerlo, ¿qué más necesitas? ¿Le vas a decir que pensaste en tu propio beneficio y por eso tal vez no usaste los dones de acuerdo a su propósito? ¿Qué vas a hacer? Porque un día vas a tener que rendir cuenta. La tercera de las enseñanzas, vimos la fuente de los dones espirituales, vimos, ¿qué más? El propósito de los dones espirituales, y ahora vemos la meta de la diversidad de los dones espirituales. La meta es que haya una armonía que produzca crecimiento en los creyentes. Versículo 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Luego de expresar el propósito, ahora el texto da una breve lista de algunos de los dones espirituales. Esta lista en sí no es muy larga, más adelante vamos a ver algunos también más que están, porque en realidad no es larga porque no busca determinar algún tipo de escala en importancia de dones. Los corintios querían buscar los mejores dones, pero aquí esta lista no da esa idea. Porque sencillamente creo que el énfasis de esta tercera enseñanza es otra cosa. No está queriendo enseñar esencialmente sobre cómo es cada don espiritual. Porque de hecho si lo hubiera querido hacer hubiera completado la lista y la lista no está completa. El propósito de esta tercera enseñanza es entender que de acuerdo a la diversidad mencionada, que acá menciona, Dios va repartiendo armoniosamente los dones de una manera diferente para cada creyente, con la meta de ¿qué? De que el cuerpo crezca. Va repartiendo, va dando a cada uno una preciosa armonía, que no falte nada. ¿Por qué no quiere que falte? Porque es su novia y la llena de dones.
para que su novia cada día se vea más preciosa y más hermosa. Y entonces le da dones. Esa es la tercera enseñanza. Y de acuerdo a esas explicaciones que menciona algunos, los cuales sencillamente voy a definir, no voy a explicar porque no es el énfasis del texto explicarlo. Pero sí que sea definirlos para entenderlos. Dice versículo 8, primero para empezar, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es la capacidad espiritual de expresar verbalmente algo que apunta a dar entendimiento a las personas que lo escuchan para actuar de una manera que honre a Dios en su vida práctica. Si la sabiduría justamente se relaciona con el temor a Dios, una forma sabia de actuar es viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aunque en un sentido todos los creyentes somos llamados a hablar con sabiduría a los demás, hay en particular algunos creyentes que poseen una capacidad especial para poder hablar con sabiduría, ¿no? Y por lo general vemos en personas, ¿no?, que vos le podés pedir un consejo y te da un consejo sabio. Bueno, esto es importante que esté dentro de la iglesia. Fíjense, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, Dios pone en la iglesia personas que puedan hablar, enseñar con sabiduría. Todos deberíamos hablar sabiduría, pero claramente Dios pone personas que nos aconsejan de una manera sabia para saber cómo actuar en nuestra vida práctica. Más adelante, el segundo don que figura a otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu, o palabra de conocimiento también podría ser la traducción. Es la capacidad espiritual de dar explicaciones simples y obviamente bíblicas para aclarar las ideas de otros creyentes. Muchos de los maestros de la iglesia tienen esa capacidad, ¿no? Palabra de conocimiento. Decir, bueno, pero hermano, ¿qué quiere decir esto? Y el hermano te dice, bueno, significa esto. ¡Oh, qué bueno! Y por eso ya te lo expliqué. Sí, pero yo ni me acordaba. ¿Cómo te lo acordaba? Bueno, un don especial para acordarse, ¿no? Recordar todo lo que va aprendiendo. Lo general, los maestros de la iglesia tienen este don para poder enseñar, ¿no?, y darte respuestas sencillas. Algunos estamos todavía desarrollándolo. Yo a veces soy medio vueltero, pero algunos no, te lo definen. Pim, pam, pum, ya está, ¿no? Y te quedó clarísimo. Nuevamente debemos ser conscientes que todos los creyentes somos animados a ir aprendiendo cada día más de la palabra, pero hay creyentes capacitados para traer una respuesta rápida en su mente y dar una explicación clara a otros creyentes. Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que la iglesia local vaya creciendo en conocimiento, hacen falta este tipo de dones que ayudan a que podamos crecer. Sigue adelante la lista y habla de a otros fe por el mismo Espíritu. Es una capacidad espiritual de actuar con una mayor confianza en Dios respecto a situaciones particulares de la vida. Más adelante va a decir, si tuvieran fe que pudieran trasladar los montes, es una fe especial. Sabemos que cada creyente igual tiene fe y que aparte esa fe va en crecimiento y se va afirmando durante nuestra vida. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por vuestra fe que va creciendo. ¿Ves? Nuestra fe va creciendo en cada uno, pero el Señor dota de fe, una fe especial para algunas personas que tienen que realizar algunas actividades que pues sí, bueno, si no tuviera esa fe, ¿cómo hace esta persona? Lo lleva a esa fe especial a actuar en forma que en otras condiciones no lo haría. Un ejemplo es el apóstol Pablo. Él tuvo una confianza especial, una fe especial para animar a los demás cuando estando arriba de un barco parecía que todos iban a morir.
Dentro de poquito vamos a llegar a este capítulo 27. Estaban en una tormenta, parecía que todos iban a morir, y entonces ahí Pablo toma la palabra y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay una fe especial en Pablo. Decía: quédense tranquilos, no va a morir ninguno. Había fe en Pablo, una fe especial. Estaban todos corriendo como locos. Había algunos creyentes también ahí, pero también estaban corriendo, pero lo único que ahí habla, dice Pablo, toma la voz y les habla: quédense tranquilos. Bueno, pero era el apóstol Pablo, qué vivo. No, pero este don también se ha mostrado en la otra época. No quise traerlo porque el tiempo no nos da. La historia de un hombre, por ejemplo, como George Mueller. Por favor, buscad en internet sobre la vida de George Mueller, un hombre que tenía una fe impresionante. Impresionante era este hombre del Señor. Terrible lo que nos cuenta la historia de George Mueller. Ese hombre tenía fe, una fe impresionante. Por eso te digo, no lo quiero comentar ahora porque sería muy largo y nos iríamos muy tarde y me voy a quedar solo, pero te animo a que busques sobre este hombre que tenía un don especial de fe. Seguimos adelante. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es la capacidad especial en la cual Dios obra de una manera milagrosa salvando a alguien. No es la actuación directa de una persona que pide a Dios por la sanidad lo que logra el cambio de la salud. No es que porque yo oro entonces se va a sanar, sino que Dios, actuando poderosamente, usa a algún creyente para sanar de acuerdo a su soberanía. Sabemos que cada creyente puede y debe orar por los que están enfermos, pero la manifestación del don de sanidad es utilizada por Dios generalmente para autenticar su mensaje y traer la gloria a su nombre. Hechos capítulo 3, versículos 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué poner los ojos en nosotros? No es que nosotros seamos unos sanadores, porque no es por nuestro poder o piedad, es porque Dios obró en él. Dios usó a Pedro para poder sanar, pero no porque él tuvo una capacidad especial, sino que Dios usó un don de sanidad en él para que él pudiera hablar con el cojo y este cojo se levantara. Pero ¿cuál era el punto, el propósito? ¿Que se sanara nomás? No, autenticar el mensaje. Eso le dio la posibilidad de poder presentar el Evangelio y que después ocurriera un milagro mucho mayor. ¿Que cuál fue? La salvación de un montón de personas. Cuando los apóstoles oraban y los enfermos se sanaban, ellos animaban a las personas a adorar a Dios. La Biblia no muestra que siempre que ellos hubieran orado las personas se sanaran. No funciona de esa manera. En ningún lado nos dice, bueno, siempre que los apóstoles oraron las personas se sanaron. Pero sí podemos afirmar que ante cada sanidad era una manifestación del poder divino usando a alguno de sus siervos. Eso sí, era el poder de Dios obrando. Por eso él se llevaba la adoración. A otros, dice el texto, el hacer milagros, al igual que con los dones de sanidad, es una manifestación del poder de Dios referido a cualquier otro ámbito que no sea, obviamente, la curación, porque ese es el don de sanidades. Un ejemplo es Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo en Iconio, está hablando en la ciudad de Iconio, hablando con denuedo, confiados en el Señor, y fíjate el propósito de Dios, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo el Señor que se hiciesen por las manos de ellos, de los apóstoles, señales y prodigios. Nuevamente, para confirmar el mensaje, los usaba. Tenía un propósito. Claramente que sí. En todo momento se muestra el Espíritu actuando soberanamente para obrar de acuerdo a sus propósitos para el beneficio de los creyentes. Otro don más adelante, vamos llegando al final de esta lista, profecía.
Básicamente, la capacidad espiritual de expresar un mensaje de Dios. No tiene que ver necesariamente, aunque nosotros pensemos que sí, pero no tiene que ver necesariamente con dar una predicción de algo futuro, sino traer a la luz, revelar, expresar, mostrar el pensamiento de Dios a las personas. Eso esencialmente. Los profetas no siempre traían predicciones. A veces sencillamente decía, ustedes pecaron. No está hablando del futuro. Ustedes hicieron esto otro, y los profetas del Antiguo Testamento hablaban con claridad. Por eso es que nuestro tiempo, el don de profecía, trabaja a partir del Nuevo Testamento, trabaja en total acuerdo con lo que se nos expresa en la Biblia, donde conocemos la mente de Dios. La profecía siempre tiene que venir en congruencia ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos la mente del Señor, lo que Él quiere hablarnos. Entonces no puede ser una profecía diferente a eso. Porque la profecía, ¿qué muestra? La mente de Dios, el consejo de Dios. Para que una profecía sea aceptada tiene que ser creíble. Y para ser creíble tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Aunque a veces se escuchan profecías en muchas congregaciones que supuestamente por su espectacularidad quiere convencer respecto a que sea verdad, lo más importante no es lo espectacular del que habla, sino la claridad del mensaje. Siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban y no eran reconocidos por lo poderoso que fueran a hablar, sino más bien por traer un mensaje que fuera claro. La gente entendía con claridad lo que estaban diciendo. De la misma manera hoy la profecía se expresa con naturalidad, esencialmente por medio de la exposición bíblica. Es justamente la Biblia llamada en la palabra o la profecía más segura de todas, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9. Tenemos también la palabra profética más segura, hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahí encontramos la profecía que no puede fallar. Todo lo que se diga tiene que ser a partir de estar en plena concordancia con la palabra de Dios y ser claro. A otro, dice, discernimiento de espíritus. Es la capacidad espiritual de juzgar un mensaje y determinar si es verdadero o falso. Nuevamente podemos afirmar que cada creyente es llamado a juzgar lo que se escucha y ver si es verdadero o no. ¿Se acuerdan que los de Berea hacían eso? Escucharon a Pablo y dijeron, vamos a ver si lo que dice Pablo es verdad. A ver, sí, es verdad. Bien, Pablo, podemos escucharte. Pero también esta capacidad especial es útil para determinar si un mensaje que puede llegar a ser creíble realmente viene de Dios o no. A veces el mensaje puede llegar a ser creíble, pero tal vez no proviene de Dios. Pablo lo usó en una ocasión. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso lo sabe Lucas después lo que pasó, no porque lo supiera de entrada. Y esta chica salía y dice que estaba siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era un mensaje creíble, sí o no? Sí que era creíble, no estaba diciendo nada malo. El problema es que no lo estaba diciendo de parte de Dios, sino que lo decía por el demonio que esta chica tenía dentro. Y entonces Pablo discierne que no lo está diciendo de parte de Dios. Y esto lo hacía por muchos días. Y alguno puede decir, bueno, Pablo decía, qué grosso que somos, ¿viste? No, ese Pablo desagradando a Pablo esto. No podía escuchar que este demonio dijera esto. Aunque era verdad, no importa. Entonces se volvió Pablo y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y acá tampoco dice que le gritó ni que le preguntó el nombre al Espíritu, sencillamente dijo, en el nombre de Jesucristo, salí. ¿Y qué hizo? Salió. Y salió en aquella misma hora. Es un don que apunta principalmente entonces ¿a qué? A cuidar a la iglesia de mensajes engañosos que quieren hacer errar a los creyentes. Terminamos la lista, dice,
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son las capacidades espirituales especiales de hablar en lenguajes que el creyente que las habla desconoce, y también la capacidad de poder interpretarlas, ya sea él mismo u otro creyente. Nuevamente, como comenté con el don de profecía, es un mensaje que no es movido por una actitud descontrolada. ¿Por qué? Porque el que lo utiliza tiene la plena capacidad para abstenerse de usarse. Fíjate que dice 14:28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia el que está hablando en lengua, y hable para sí mismo y para Dios. Entonces no es que, no lo puedo controlar, tengo que hablar en lengua porque el Espíritu, no. Si tenés que callar, tenés que callar. No, pero el Espíritu más fuerte, no. Se tiene que... Así dice aquí, no lo inventé yo, hermanos, por favor. Aunque estos dones, junto con el de profecía, lo voy a explicar más adelante cuando llegue al 14, esencialmente lo que podemos decir por el momento es que para que sea de beneficio para los demás, tienen que trabajar en conjunto. Para que sea de beneficio, tenían que estar junto con la interpretación de lengua. Fíjense, capítulo 14, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Para que sea de beneficio, tienen que trabajar juntos. Evidentemente, hermanos, hay una constante en el desarrollo de la lista. Perdón que fue cortito, pero creo que más que eso no hacía falta hablar porque solamente era mencionar la lista. Creo de que el texto no está haciendo énfasis en explicar los dones. Pero sí hay un desarrollo en la lista y tiene una constante, que es, siempre que hay un don espiritual, se debe ¿a quién? A un mismo espíritu obrando. Fíjense, y a un mismo espíritu, y a un mismo espíritu, y a un mismo espíritu. Siempre es el Espíritu Santo obrando, armoniosamente dando los dones para el crecimiento de la iglesia. Por lo cual, hermanos, no hay necesidad de afanarnos por aquellas cosas que nos faltan, sino más bien animarnos a orar a Dios pidiendo que en su gracia nos otorgue cada día más dones para el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué preocuparnos si sabemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, da todos los dones que hagan falta? Tal vez Isa dice, yo quiero un sonidista, Señor, dame un sonidista. Si puede. No, a su tiempo va a ser. Como nos dio preciosos músicos, como dio preciosos maestros, todo lo que haga falta el Señor lo provee. Por eso no tenemos que afanarnos, sino que eso nos anime a orar, pidiéndole que nos mande más y más dones y más siervos y siervas para que la iglesia crezca. Y pidiéndole también en la oración confianza para entender que la obra no es nuestra sino suya. Y que como tal no va a crecer en base a nuestras propias estrategias, sino por su misericordia y por su fidelidad a la iglesia local. Segunda de Corintios 4:1 dice aquí el apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si pueblo de Dios lo que es por su misericordia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como dice este texto, no desmayar. Nuestra responsabilidad es simplemente usar los dones espirituales que se nos dieron de una manera fiel. Así como Él es fiel con su iglesia en ir añadiendo cada don espiritual necesario. Mi pregunta entonces, ¿estás siendo fiel con ánimo pronto de acuerdo a los dones que se te dieron? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás dispuesto? ¿Lo estás usando con un ánimo dispuesto ahí, siempre atento para ayudar? ¿Entendiste que la obra de Dios, en pueblo de Dios, no depende de uno solo? Sino que Dios determinó que dependa de cada uno, incluido vos mismo.
y que para eso Él te dio un don espiritual. Si no usas tus dones, hermano, estás pecando. Y pero yo no estoy todavía firme en una iglesia local. Bueno, afirmate. ¿Qué estás esperando? ¿Qué excusa vas a seguir poniendo? Afirmate en una iglesia local. Comprometete con una iglesia local sana y usa tus dones para honrar a Dios de acuerdo al servicio que te dio, porque el Padre te dio la facultad para hacerlo. La última enseñanza para terminar. Versículo 11, el reparto de los dones espirituales. Primero te hablé la fuente, después te dije el propósito, luego te dije la meta. Y ahora el reparto de los dones espirituales entre los creyentes es una decisión soberana de Dios. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La cuarta enseñanza se relaciona con la anterior. Tiene que ver con la idea de entender que en todas las manifestaciones de los dones espirituales está la obra del Espíritu dentro de nosotros actuando. Pero en definitiva, el hecho de que hagas lo que hagas dentro del cuerpo no es una decisión personal tuya, sino que es fruto del reparto soberano de Dios. No fue algo que surgió de tu propia iniciativa. Dios ha puesto eso ahí. El Espíritu Santo te ha dado los dones, como Él quiere. El Espíritu Santo ha determinado que cumplas con tu ministerio, con los dones que te dio. No vio nada excepcionalmente mejor que otros en vos, ni dependió de que vos lo hayas querido. Es una obra que Él hizo. ¿Qué quería decirle con esto a los corintios? ¿Por qué les hablas sobre esto? Bueno, llegamos... Y creo yo, en esta cuarta enseñanza, a apuntar a las quejas de estos hermanos de querer algo diferente. ¿Se acuerdan que dijimos? Ellos querían algo diferente. No estaban contentos con lo que les tocaba hacer y entonces se quejaban, querían otros dones. Había un gran número de miembros que estaban procurando, como sea, hablar en lengua, porque creían que ese don espiritual le daba un mayor reconocimiento dentro de la iglesia local. Pero entonces viene el apóstol y le pincha el globo y le dice, no se maten por querer hacer algo diferente a lo que le tocó hacer, porque no depende de usted de querer cambiar sus dones, sino que es una obra del Espíritu Santo el repartir los dones como Él quiere, no como ustedes quieran. Y yo creo que hay momentos, hermanos, en los que nosotros, al igual que los corintios, muchas veces nos sentimos insatisfechos con lo que nos toca hacer. En vez de dar gracias a Dios por los dones que se nos han dado por gracia, buscamos hacer otras cosas con un corazón motivado por el menosprecio, como si fuera poco lo que te toca hacer. No, mira, Sergio, dame otra cosa, porque yo estoy para más. Yo estoy para más cosas. No, hermano. Estate súper contento por lo que Dios te dio para hacer. Porque es igual de importante que cualquier otra cosa. A su tiempo tal vez te dará otra cosa. Pero el hecho de crecer en el servicio no es por la mayor capacidad, sino por la fidelidad. Sé fiel en lo poco y seguramente Él va a usarte más. O tal vez alguno se encuentre quejando de lo que nos toca hacer. ¿Por qué a mí me toca venir un sábado cada tanto a limpiar el templo? ¿Por qué a mí me toca hacer esto? ¿Por qué los otros no lo hacen? No, esto no va así. Acá tiene que estar el pastor también con nosotros. Acá tiene que estar el hermano Isaías con nosotros limpiando todo. No puede ser esto así. ¿Por qué? No, siempre me toca venir, hace frío y el agua está fría. No quiero limpiar.
No, hace frío, la cuerda es tan fría, tocar, ¿no? Y todo el tiempo quejando, no. Tengo que ir a discipular esta semana, pero es tan complicado este discípulo. Y todo el tiempo quejando, no, hermano, no está bien eso. No está bien. Claro, porque uno te tocó ese discípulo difícil. No, no se trata de eso. El Señor te ha dado eso. Hacelo fielmente. De la mejor manera. Había un himno que decía, da lo mejor al maestro. ¿Se acuerdan ese himno? Da lo mejor que puedas hacer. Porque si estás haciendo lo que haces es porque Él te dio para hacerlo. En vez de estar acusando a otro porque no hace lo mismo que vos, haz lo mejor que puedas con lo que Dios te dio. Porque esas actitudes no honran a Dios y son pecaminosas. Es como querer decirle a Dios, te equivocaste conmigo. Yo estoy para otra cosa, Señor. ¿Quién podría decir algo así al Señor? Decir que el Señor tiene misericordia, ¿no? ¿Se acuerdan quién le dijo una vez así a alguien? ¿Se acuerdan de Marta, la afanada, que le decía, Señor, vos estás ahí, la otra está tiradota ahí, María, mi hermana, decile que me venga a ayudar, ¿no? Y decir que el Señor actuó con misericordia. Marta, estás afanada. Quédate tranquila, Marta, vení a escuchar la palabra del Señor. No estés afanada por lo que te toca hacer. Y yo creo que el Señor hoy tiene misericordia, porque muchas veces con las actitudes que tenemos a la hora de servir, es como que nos ponemos como Marta. Muchas veces cuando nos quejamos, cuando nos enojamos por lo que nos toca hacer, cuando decimos, yo no quiero hacer más esto, ¿por qué? En un sentido nos ponemos como Marta. Muchas veces levantamos al puño al cielo como enojados con Dios. Haciendo un resumen, hermanos, para terminar de todas estas 4 enseñanzas, podemos observar actitudes como las siguientes que no honran a Dios. Por ejemplo, la jactancia al usar los dones. La pasividad, la pereza o las excusas a la hora de no querer servir con los dones. El egoísmo en procurar el beneficio personal. El menosprecio a los dones que se nos han dado. Las quejas o el enojo cuando te toca usar tus dones. Mi pregunta es, ¿ves alguna o varias de estas actitudes en vos? Si es así, creo que es esencial que hoy te arrepientas, hermano, y vuelvas a Cristo en busca del perdón por tus actitudes, porque lo estás deshonrando. Y Él es tu Señor. Sé que también hay muchas diferentes opiniones, o al menos 2 posturas respecto a si todavía hoy están operantes todos los dones que menciona el apóstol, o si no lo están. Mi convicción, hermano, es que de ninguna manera los creyentes debieran dividirse o actuar con desprecio hacia los hermanos que tienen una opinión diferente. Si el énfasis desde el comienzo de este sermón es la unidad, ¿cómo podemos nosotros fomentar las divisiones? Por último, quiero llamar a la reflexión a aquellos que hoy todavía dudan que en su vida Jesús sea el Señor. No se ven como aquellos siervos que están dispuestos a despojarse de sus propias ideas o deseos para negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Hay muchos que están así, que dicen, yo no creo que Jesús sea mi Señor, yo no lo sigo. No he dejado mi vida atrás. Si es así en tu vida, entendé que para obtener la vida eterna tenés que morir a vos mismo. Y que para hacer eso, sos llamado a arrepentirte de tus pecados y confiar solo en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz, para que así entonces puedas recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vamos a orar.